El papel del psicólogo en situaciones especiales. A veces el psicólogo tiene que dar la información sobre un suceso a las personas directamente implicadas, especialmente la familia o quienes estén más cerca de alguien que haya sufrido un accidente o incluso la muerte. Los aspectos que tiene que tomar en cuenta son primero tener una información fiable de lo que sucedió para comunicarla con veracidad. Tratar de averiguar las características de la familia a la que se le va a dar la información y también conocer las características de la persona y allegados a la víctima del accidente, desastre o catástrofe, tratando de tener el mayor número de datos posible. El psicólogo clínico Miguel Palacios Hernández, de Proyectos Especiales del IMSS, nos va a dar 6 pasos para dar malas noticias. Paso número 1, tenemos que preparar la situación. Tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a decir y qué es lo que necesitamos que sepa la persona con la que vamos a hablar. En este caso, debemos de procurar siempre ser un poco empáticos, actuar un poco desde nuestro acto compasivo, que puede ser un poco más amigable ante el impacto que puede tener una noticia que va a recibir la persona que tenemos enfrente. Recordemos que en este caso puede ser una persona que tiene un padecimiento delicado o sus familiares. Entonces, como paso número 1, preparamos la situación. Sabemos qué vamos a decir. Ahora, paso número 2 que necesitamos conocer es evaluar la percepción y las expectativas y preocupaciones que tiene la persona con la que vamos a dirigirnos. Necesitamos saber cuál es la percepción que ella tiene sobre esto que vamos a mencionarle, qué es lo que conoce, qué es lo que necesitamos que conozca, y con base a esto podemos comenzar a entablar una conversación. Antes de comenzar a decirle una mala noticia, necesitamos también pedir permiso para dar esta información. Si bien sabemos que en cierto punto necesita la persona conocer la información, también está en la libertad de no querer escuchar. Entonces necesitamos pedir permiso para otorgarle esta información y así también comenzar a preparar un poco el camino sobre el que nosotros vamos a entablar la conversación. El paso número 4 es informar. Vamos a dar como un aviso y vamos a usar palabras que nos permitan facilitar esta conversación. Un ejemplo que podemos utilizar es: lamento tenerle que decir esta situación, siento mucho tener que informarle esto que está sucediendo. Sin embargo, bueno, pues vamos conociendo un poco más del tema y eso nos permite generar cercanía, generar seguridad y que la persona que esté frente a nosotros pueda también expresar las preguntas o las dudas que tenga en ese momento en relación a lo que nosotros estamos comentando. El paso número 5 que necesitamos conocer es responder ante las emociones de la persona que tenemos enfrente. Como parte de la consejería que necesitamos dar al momento de dar una mala noticia, necesitamos ir teniendo respuesta de cómo está reaccionando, cómo está comprendiendo esta situación que yo le estoy exponiendo, qué tanto puede entender de primera mano lo que le estoy diciendo, y así podemos de una manera empática ir legitimando esta información, irnos asegurando que la persona está comprendiendo y que estamos siendo empáticos ante lo que está sintiendo. También nos puede servir hacer pequeñas pausas en las que podemos tal vez dejar que la persona tome un poco de aire, respire, trate de comprender lo que está sucediendo y tal vez en ese momento puede ser que haga alguna pregunta que le facilite comprender esta situación. El paso número 6 con el que nosotros vamos a apoyar a la persona que le estemos dando una mala noticia va a ser organizar y estructurar el paso siguiente. Si bien hemos dicho que es algo complejo dar una mala noticia, puede ayudarle mucho a la persona que tenemos enfrente saber cuál es el paso que sigue. Posteriormente, la persona de manera individual tendrá que asimilar este proceso y esta situación que está viviendo. Lo que nosotros podemos ayudar de una manera adicional es en aproximar la información sobre el paso siguiente.
ahora qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tendría que conocer adicional a esto, qué acciones tiene que tomar o qué medidas tiene que cambiar para adaptarse mejor a su entorno. Recordemos que la persona a la que nosotros le estamos dando una mala noticia se va a apoyar en nosotros como personal de salud para poder tener un conocimiento fidedigno de qué es lo que está pasando. Entonces, de esta manera, nosotros le apoyamos a que conozca qué es lo que tiene que hacer de ahora en adelante. Además, las recomendaciones generales para el psicólogo son tener las habilidades de comunicación bien desarrolladas, hacer uso del lenguaje no verbal como sujetar la mano, dar algún abrazo, saber cuándo usar el silencio. Tiene que tratar de ubicar un lugar que sea lo más tranquilo que se pueda. Las noticias las tiene que ir dando de manera gradual, no abrupta, ni inmediata, ni telegráfica. Y tratar de ser lo más claro posible al describir lo ocurrido. También el psicólogo tiene que estar preparado para recibir cualquier tipo de reacción y entender la negación como una posible reacción, siempre reaccionando con comprensión y empatía. El psicólogo a veces también tiene que acompañar al reconocimiento de cadáveres, lo cual es una tarea muy difícil. Se tiene que poner a disposición tanto de la familia como del servicio forense o en algunos casos incluso de la policía judicial. Si va a acompañar a los parientes a reconocer un cadáver, debe informarles cómo será el procedimiento, cómo deben actuar, apoyar y facilitar a los familiares el desarrollo de habilidades necesarias para afrontar el proceso. Tiene que preparar a la familia también para afrontar el proceso que va a ser difícil, explicándoles cómo se va a ir procediendo, sus labores de acompañamiento y también de facilitación del inicio del duelo. El psicólogo debe conocer previamente el lugar donde se va a hacer la identificación del cadáver. En algunos casos se puede lograr que se haga una identificación fotográfica sumado a una descripción verbal del familiar, ya que así sería menos traumático para la familia si es que el cadáver sufrió muchos daños. Antes de intervenir, el psicólogo debe preguntar a la familia si acepta su ayuda. En caso de que la ayuda se acepte, el psicólogo va a establecer una relación con el grupo familiar. Estudiando a la familia, va a designar a un representante que va a realizar la identificación visual. Ahí tendría que elegir a la persona que más cercana haya sido del difunto. Si es oportuno, el psicólogo puede introducir alguna técnica de relajación para afrontar el reconocimiento y de sensibilizar a la persona para que esté lo más preparada posible. A veces no es posible la identificación visual y en estos casos la labor del psicólogo será facilitar la aceptación, ayudar a la familia en la reacción que pueda tener y también ayudar a aceptar la situación en caso de que no haya un cuerpo o que esté muy desfigurado. En algunos casos se puede proponer una ceremonia de despedida con algún objeto del difunto. Dar una mala noticia a un niño es más complicado. La psicóloga Ana Clemente nos da una guía para hacerlo. Cuando hablo de mala noticia me refiero a un hecho o circunstancia vital que el niño vive o percibe como amenazante y genera un gran impacto emocional. Por ejemplo, la muerte de un familiar cercano o la separación de sus padres. En primer lugar, tendréis que asumir que esta noticia le va a causar dolor y conllevará una serie de consecuencias negativas. Tratándose de niños, los padres o un familiar muy cercano son las personas adecuadas para comunicar esta noticia, proporcionarles su apoyo y afecto. Tendréis que elegir un lugar tranquilo donde el niño se sienta seguro y alejado de personas ajenas. Antes de comunicar la noticia, tendréis que aseguraros de aquella información que ha recibido el niño y adecuar la vuestra a la que ya sabe y reestructurar aquella que haya podido recibir de forma errónea. Los mensajes deben ser claros, concisos y comprensibles, adecuando la información a la etapa evolutiva en la que se encuentre el niño. Tendréis que decirle siempre la verdad, evitando detalles innecesarios que solo puedan generarle más angustia. Pero tendréis que aseguraros de que el niño comprende aquello que ha ocurrido. Por ejemplo, en la muerte de un familiar cercano, el niño debe entender que esa persona ha fallecido y no la va a volver a ver. Podréis decirle esta noticia de una forma gradual. Siguiendo con el ejemplo anterior, en primer lugar le podréis comunicar que ese familiar está muy malito en el hospital y sin dejar que pase un espacio muy grande de tiempo, comunicarle la noticia de que ha fallecido, ya que en este tiempo el niño puede albergar esperanzas de su recuperación.
Tendréis que mostraros abiertos a responder a sus preguntas y resolver sus dudas. Si no tenéis respuesta para alguna de las preguntas, no mintáis, simplemente decirle que no tenéis esa información. Podréis mostraros tristes, llorar, siempre y cuando controléis vuestras emociones. No utilizar expresiones como «ay, madre mía, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Me quiero morir», porque solo generará más ansiedad y angustia en el niño. Permitir que el niño se exprese de la forma que desee, siempre y cuando no sea dañino para él o para los que le rodean. Es importante que siempre mostréis vuestra cercanía y vuestro apoyo. Estos son solo unas recomendaciones generales, puesto que cada niño varía en su forma de gestionar sus emociones. Es importante que recordéis que una mala noticia siempre es una mala noticia. No podéis eliminar el dolor, pero sí minimizar su impacto. Y aquí reside la importancia de realizar una comunicación adecuada. Para informar a un niño de una mala noticia hay que valorar la situación familiar y estudiar a los niños que están implicados en la crisis. Consensuar con la familia qué persona es la más adecuada para dar la noticia, usualmente el padre o la madre. Pero en caso de faltar, tiene que ser la persona que más cercana sea al niño. El psicólogo en este caso debe asesorar al familiar, aclarándole las dudas e indicándole cómo abordar los posibles problemas posteriores. También la manera de darle este tipo de noticias a un niño dependerá de su edad. Por ejemplo, en los niños menores de 5 años, los síntomas principales que pueden tener son berrinches, malestar físico, tristeza, exceso de actividad, falta de interés por las cosas o retraimiento. En niños de 5 a 11 años, fobias, tristeza, ansiedad, malas conductas, mentir o robar, pérdida de apetito y de peso, frecuentes dolores de cabeza, comportamiento infantil, que se pongan a hablar como bebés o como niños chiquitos, imitación excesiva de la persona fallecida, no querer ir a la escuela, querer dejar a sus papás o incluso quitarse la vida. Los adolescentes pueden ser retraídos, cansados, con problemas de apetito, de sueño, cambios en su rendimiento escolar, pueden incluso abusar de sustancias tóxicas y hablar de querer hacer cosas peligrosas, cambiar de amistades, mostrar hostilidad e incluso querer suicidarse. Algunos niños también consideran que la muerte es algo temporal, esperan que la persona fallecida vuelva después. En este caso hay que explicarles cómo es la verdad. Ya después de los 6 años, los niños comienzan a entender que la vida es limitada y que la muerte es irreversible. En los días posteriores se tiene que valorar las reacciones del niño y determinar si sus actitudes son normales o no. Y de acuerdo a eso se verá si necesita ayuda de un psicólogo. Para saber si un niño o adolescente tiene conductas autolesivas, parasuicidas o suicidas, el psicólogo José Santos nos da una explicación. Una persona puede autolesionarse porque piensa que le ayudará a hacer frente a ideas y emociones angustiantes o abrumadoras. Puede actuar como una liberación de sentimientos negativos y puede ayudar a distraerse de las cosas que le hacen sentir decaído. Para algunas personas puede ser una forma de comunicar a otros sus sentimientos. Las formas más comunes de las conductas autolesivas son cortarse la piel, arrancarse el pelo o las pestañas, tragarse veneno, tomar una sobredosis de pastillas o medicamentos. Otras formas de autolesión menos evidentes pueden ser el consumo de alcohol, tomar drogas, fumar, matarse de hambre o comer en exceso. Las autolesiones están presentes en la población, pero generalmente las personas que se autolesionan lo hacen en secreto y casi nunca buscan ayuda especializada. La mayoría de estas conductas son autolesiones no suicidas. Por lo general, las personas que se autolesionan lo hacen para hacer frente a ideas y sentimientos agobiantes. Sin embargo, ocasionalmente una autolesión puede ser un fracasado intento real de un suicidio. Las razones de autolesionarse pueden ser problemas relacionados con la autoestima, el sentirse desesperanzados, agobiados, sufridos, estresados. También puede existir una estrecha relación entre la ansiedad y la autolesión,
como un modo de manejar los problemas y presiones de la vida diaria. Pueden ayudar a ganar control de una situación difícil o puede ser usada como autocastigo y peor aún si es que la persona que lo practica se siente culpable o si es que tiene ideas de una vida infeliz o si se siente indefenso. También puede autolesionarse para descargar las emociones negativas que se encuentran en su cuerpo. También puede ser una forma de expresarse, tal vez para llamar la atención de la gente cuando no le han prestado la atención suficiente, y también puede ser una manera de comunicarse. Muchas veces los niños o jóvenes se dejan llevar por niveles elevados de angustia y ansiedad de acuerdo a los sentimientos de culpa o impotencia ante la muerte de un ser querido. Así pierden el control y se autolesionan de distintas maneras, incluso hasta llegar a quitarse la vida. Hay que intentar identificar estas conductas, pues a veces pueden llegar a causar su propia muerte o incluso simplemente estar haciendo actuaciones que parezca que se quieren quitar la vida para llamar la atención, haciendo así intentos débiles de dañarse. Los principales factores de riesgo son, primero, que ocurre más frecuentemente en varones. Se sienten culpables o impotentes cuando no pudieron evitar un suceso. Los factores de riesgo en cuanto a conductas suicidas serían psicológicos y psicopatológicos. A veces tienen enfermedades somáticas o mentales y también pudieran tener ya antecedentes de intentos de suicidio. Puede haber alcoholismo, esquizofrenia y otra psicosis, demencias y enfermedades crónicas dolorosas. Y casi siempre tienen impulsibilidad. Y los factores de riesgo en conductas parasuicidas sería cuando ellos tienen necesidad de llamar la atención, tuvieron intentos previos, muchas veces fallidos porque simplemente quieren ser el centro de atención, son inmaduros intelectual y emocionalmente, y también personas extrovertidas, egocéntricas o histriónicas.